Paz y la gracia del Señor con todos sus santos, hermanos, amigos que nos visitan. Qué bueno que podemos estar aquí, qué bueno que el Señor nos concede un día más para glorificar su nombre, un día más en que vemos el poder de la cruz, un día más en que podemos exaltar su nombre, un día más que podemos ser luz y sal en medio de un mundo perdido. Un gozo tenerles a ustedes que nos visitan por primera vez. Mi nombre es el pastor Byron Delgado, junto con el pastor Héctor, somos pastores y por la providencia y la gracia del Señor, pastores de esta su iglesia, Comunidad de Gracia. Es un gozo tenerlo. Si nos visita por primera vez, aprovechamos y recordamos que el pastor Héctor se encuentra en San Diego en estos momentos. Bueno, no en estos momentos, hay una diferencia de hora con California, como unas 4 horas creo que está, costa oeste. En algunos momentos estará predicando en una iglesia allá, en iglesia hermana en California, así que estaremos presentándolo en oración, asegurándonos de que esté cubierto, al igual que ellos están orando e intercediendo por nosotros, igual otros pastores en todas partes que proclaman el nombre poderoso del Señor, hermanos. Ahí me escribía el pastor Charlie Velasco de México, rumbo a la Sierra de México, iba a predicar en una zona dice él, de gran peligro, dominada por los narcos, pero ¿quién podrá contra el poder del Señor? Es más grande el que está con nosotros que el que está en los cielos, que el que está en el mundo, perdón. Es más grande el que está con nosotros. Eso, oramos por el pastor Charlie, pastores en la República Dominicana, Chile, nuestros hermanos en Ecuador, Iglesia Gracia Irresistible. Diferentes iglesias que en este momento en toda parte la Iglesia Universal se levanta a levantar sacrificio, alabanza, a glorificar el nombre del Señor. Quiero orar por el pastor Héctor, en particular, nuestro pastor, que va a estar predicando allá. Hay unos hermanos que están enfermos entre nosotros. Creo que nuestra hermanita Antonella, la hija del pastor, se levantó con un malestar estomacal y están en casa de Charlie y Alexandra y también Marina. También quiero orar por una hermana, Carmen González, este hermano amado de una iglesia donde yo asistía antes, muchos años atrás. Me llamó esta mañana que su esposa fue recluida de emergencia y no está muy bien, está en el hospital. Quiero presentarla a nuestra hermanita Carmen González. Igual cualquier otro que están entre nosotros, que el Señor conoce sus situaciones, quiero presentarlos en oración y aprovechar y presentar esta predicación y que el Señor tenga misericordia de nosotros y su gracia sea manifiesta en la medida que presentamos su palabra. Vamos a orar si usted me acompaña. Padre, qué bueno que podemos estar aquí nuevamente un día más de vida. Un día más de la evidencia de tu providencia, porque tú eres el dador y sostenedor de la vida. Un día más que podemos brillar con la luz del Evangelio, ser sal y luz. Es un día más para glorificar tu nombre y un día más cerca del cielo, cerca de tu venida, Padre, en gloria, Padre. Estamos aquí tu iglesia, Padre, Iglesia Comunidad de Gracia, gozosos porque nos permites por estos medios congregarnos, Padre, y exaltar y levantar sacrificios de alabanza y acción de gracias. A eso nos llamaste, por eso nos llamaste Real Sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Aquí estamos, gozosos de que la luz del Evangelio resplandeció entre nosotros, ha resplandecido entre nosotros. Aquí también hay personas que no te conocen, Padre, y te pedimos que la predicación de tu palabra sea como espada que rompe la piedra, Padre, en corazones que pueden estar duros, que no te hayan conocido. Ten misericordia de ellos, Padre, te suplicamos. Como la tuviste de nosotros en algún momento, Padre, ten misericordia de ellos. Te presento a nuestro pastor Héctor, Padre, que se está preparando para predicar en esta iglesia en San Diego, Padre, que seas tú utilizándolo con poder y gracia, Padre. Padre, que la iglesia sea edificada, que tu nombre sea glorificado, que los perdidos puedan ver la luz del Evangelio. Ten misericordia de aquellos que necesitan tu Evangelio allá en esta iglesia en San Diego. Te presentamos hermanos enfermos entre nosotros, Padre. Sabemos que este cuerpo está corrompido por el pecado. Este cuerpo está marcado, Padre. Tu palabra dice en Romanos que la creación gime y está con dolores de parto esperando su redención, Padre, porque fue sujeta a vanidad por el pecado de nuestro representante Adán.
Y esta creación, este cuerpo se ve afectado por diferentes problemas, Padre, diferentes afecciones físicas, Padre. Te presento a Carmen González, la esposa de nuestro hermano Ismael, Padre, que seas tú acercándote a ella allí en el hospital, Padre, por medio de gracia, utilizando los médicos, Padre, para, si es tu voluntad, sanarla de acuerdo a tu voluntad, Padre. Sé con ella, permítele ser luz y sal ahí en el hospital, en el cuarto donde está, y que aquellos que intervengan con ellos puedan ver el evangelio reflejado en cómo manifiesta y cómo manejan estos dolores. Y con nuestras hermanitas Marina, Antonella y cualquier otros hermanos entre nosotros que no sabemos su situación ahora, Padre, los presentamos para que seas tú intercediendo como médico por excelencia por ellos, Padre. Aprovechamos y te presentamos la predicación del día de hoy, Padre. Padre, en tu providencia me has escogido a mí para traerla, Padre, y te pido que me ayudes, Padre. Te pido que me ayudes, te pido que no me abandones, Padre, porque realmente no lo puedo hacer sin ti, Padre. Tú lo dijiste claramente a nuestros hermanos, los discípulos, es que no podemos hacer nada separado de ti, es que dependemos solo y absolutamente de ti, de tu gracia salvadora, de tu gracia sostenedora, Padre, para que podamos enviar este mensaje, Padre. Padre, soy simplemente el mensajero, Padre. Recuérdame día a día que yo no soy el mensaje, Padre. Padre, como siempre decimos, Padre, que puedan recordar de qué se habló, de quién se habló, pero no quién habló, Padre. Que tu nombre sea glorificado, que la iglesia sea edificada, que seamos exaltados y gozosos, Padre, viendo la grandeza de tu revelación en la Escritura, Padre. Que aquellos que están entre nosotros que no te conocen, Padre, que seas tú abriendo sus ojos y sus oídos a ver el Evangelio, a ver la luz y escuchar el mensaje de salvación, Padre. Te presentamos esta predicación confiando en que tú lo utilizarás para tu gloria, porque te lo pedimos en el único nombre que hay salvación. Ese es el nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos con nuestra serie de el libro de Santiago. Libro de Santiago, como decimos Santiago, el hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribiéndole a la iglesia dispersada, perseguida, allá en aquel tiempo en Jerusalén. Está motivándolos, exhortándolos a lidiar en medio de la prueba. Santiago, hemos hablado ya, Santiago ha hablado a los cristianos dispersados por la persecución religiosa y ha hablado del gozo que debemos tener en medio de la prueba. Como nos dice, hallemos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que esta prueba debe producir algo en nosotros. Santiago habló también de las riquezas y las pobrezas y de no poner tu confianza en ninguna de las dos. No poner tu confianza en tu abundancia, ni poner tu confianza en la pobreza pensando porque eres más pobre, eres más piadoso. Habló claro Santiago sobre estas dos posiciones y las tentaciones que podemos enfrentar en cualquiera de estas situaciones. Santiago habló de diferentes áreas donde debemos atender nuestras necesidades. La tentación. Nos dice, nadie acuse a Dios de que Él lo está tentando. Nadie diga cuando es tentado que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él mismo puede ser tentado. Entendíamos que estas tentaciones que pueden surgen de nuestro propio corazón y hablamos de la ventaja que podían ofrecer esta, mencionaba Santiago, que podemos identificar las áreas que tenemos que estar pendientes porque tenemos inclinaciones al pecado. Ahora Santiago va a llegar al corazón de la epístola. Vamos a trabajar hoy con el corazón de la epístola que marcará y será de cierta manera punto de partida y punto de referencia durante toda la epístola. El mensaje que los debe guiar a ellos y que nos debe guiar a nosotros. Hablaremos de oír más en 4 puntos. ¿Cómo oír más? ¿Cómo hablar menos? Tendremos una pregunta en medio de esto. ¿Es tu ira justa o pecaminosa? Y al final hablaremos del corazón de la epístola, oidores versus hacedores. Vaya conmigo a Santiago 1 para leerlo y tenerlo en contexto. Voy a leer del 19 al 25, Santiago 1,
del 19 al 25. Dice así la palabra del Dios Trino. Sepan mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Este será bienaventurado. Primer punto, oigamos más. Versículo 9 dice, sepan mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y esto es un debate que hay entre los teólogos sobre pronto para oír qué. Pronto para oír qué. Y muchos utilizan el verso 18 que habla de la palabra de verdad, que el pronto para oír es la palabra de verdad que él mencionó en el versículo anterior para mantener el contexto. Pero otros comentaristas piensan que realmente él está haciendo un paréntesis hablando de unas necesidades que la iglesia tiene que enfrentar y que tiene que trabajar con esto. Y que cuando él dice, mis amados hermanos, eso es una manera de introducir un punto nuevo. Ok, voy a hablar de este tema ahora, hermanos queridos. Ok, hermanos queridos, voy a hablar de este tema ahora. Es como si yo dijera así, para separar un punto del otro. Sepan, mis amados hermanos, que todo hombre sea pronto para oír. Es una preocupación que está aparentemente delante de Santiago en esta iglesia. Esta preocupación con el hablar impropiamente y la ira es parte de la literatura sapiensal judía. Y Santiago está haciendo un comentario aquí antes de entrar al tema de la palabra en los versículos 21 y 27. Quiere hacer un comentario pequeño. Él entiende que sus lectores están teniendo problemas en esta área. Si fuésemos, y por razones de tiempo no vamos a ir, en el versículo 1:26 él está hablando del tema de la lengua, de hablar, de la palabra. El 1:12, el versículo 6, en este capítulo es un capítulo bastante fuerte. Dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Capítulo 4, del 1 al 3, versículos 11 y 12, está hablando del tema de hablar, de la ira, de la palabra. Dice el versículo 11, el que habla mal de su hermano, está hablando de eso, estas personas que no tenían control sobre la lengua. Y el versículo 12 termina de esa misma manera. Santiago vemos durante toda la epístola que hay un problema en la comunicación, de cómo hablan, de que no se controlan y un tema de ira, es evidente. Por eso inmediatamente Santiago enfrenta esta situación. Todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué querrá decir con esto de pronto? Pronto es rápido, diligente, dispuesto. Proverbios 18:13, este proverbio sería bueno que usted lo marcara y lo tuviese. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. La versión de creo que es la Nueva Biblia de las Américas, dice que la persona que responde antes de oír cosecha necedad y vergüenza.
Estoy completamente seguro que muchos de nosotros hemos tenido este problema de contestar antes de escuchar el argumento completo, de contestar antes de escuchar. Y es importante que nos dice pronto para oír, que nuestro escuchar sea diligente. Todos ustedes son consejeros, todos ustedes son consejeros. La diferencia es si son consejeros bíblicos y cuán buen consejo dan basado en la palabra. Pues un requisito o una habilidad que debe desarrollar el consejero es oír, ser pronto para oír, para no contestar antes de tiempo, porque el que contesta antes de tiempo, dice el proverbista, cosecha necedad y vergüenza. Nos ha pasado, hemos dado contestación a algo que no era lo que nos estaban preguntando. Eso hay que estar pendiente. Proverbios 15:31 dice, el oído que atiende a la reprensión de la vida vivirá entre los sabios. El oído que atiende a la reprensión de la vida vivirá entre los sabios. Proverbios 15:31. Y Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, ¿por qué tenemos que oír? Porque Dios, Hebreo 1, habiendo hablado en otro tiempo de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. O sea que Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, nosotros escuchamos. Nosotros no hablamos, nosotros no debatimos, nosotros escuchamos lo que tiene que decir. Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pretendemos cuando estamos aquí predicando que la fe salvífica venga a ustedes, pero también la fe que les sostiene en su vida y en su día a día. Esa fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora nos dice que hablemos menos, escuchemos más y hablemos menos. Que todo hombre sea lento para hablar. Y esto no es que hable lento, es que sea lento, que decida, que piense antes de hablar. O escuchaba a un pastor en YouTube y me pareció curioso y a la misma vez con cierto grado de verdad. Dice, nadie ha tenido problemas por escuchar. Nuestro problema no es que escuchamos. Nuestro problema comienza cuando hablamos. Nadie ha tenido, él dijo, decía este pastor y me pareció muy acertado, nadie ha tenido problemas por escuchar. Y aquí hay muchos proverbios. Recordamos que Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento. Santiago es los proverbios del Nuevo Testamento. Así que vaya conmigo estos proverbios que le van a hacer muy bien marcarlos. Le van a hacer de gran bendición. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado. Esto nos habla directamente a aquellos de nosotros que somos más habladores que otras personas, ya es porque damos clase o porque tenemos una naturaleza más espontánea, más extrovertida. Debemos trabajar con mucho cuidado porque en las muchas palabras no falta el pecado, dice el proverbista. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento desprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. Nuestro problema no es hablar, nuestro problema es que no sabemos hablar a tiempo, no sabemos practicar escuchar. Proverbios 13:3. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda la vida, pero al que mucho abre sus labios le vendrá ruina. Usted habla mucho, demasiado, muy a menudo, no piensa para hablar. El proverbista dice que le vendrá ruina. Seamos cuidadosos cuánto hablamos. Proverbios 15:28. Este me gusta mucho. Proverbios 15:28.
El corazón del justo, ¿qué hace? Piensa para responder, pero la boca de los impíos expresa maldades. ¿Usted piensa antes de responder cuando están hablando con usted, cuando usted está siendo confrontado o quizás injuriado? Dice, el corazón del justo piensa para responder. Piensa para responder. Pero la boca de los impíos expresa maldades. Proverbios 17:28. Este es famoso porque hay una sección cómica sobre él. Proverbios 17:28 dice, cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio, y el que cierra sus labios por inteligente. No se decide si fue Mark Twain o quién fue de los autores clásicos de la literatura americana que dijo, es mejor callar y que crean que eres un tonto que abrir la boca y confirmarlo. Básicamente es este proverbio. El que calla, cuando calla hasta el insensato, es tenido por sabio, y el que cierra sus labios por inteligente. Usted está en una conversación y usted está... Todo el mundo dice que mucho sabe. Mira la posición que asume. Debe ser un gran conocedor hasta que usted abre la boca y dice lo que no debió haber dicho. Hay un proverbio, hay gran sabiduría en esto. Y Santiago dice, sean lentos para hablar. Piensen antes de hablar. Había conflicto entre ellos. Están siendo presionados por diferentes pruebas. Las mismas que estamos teniendo nosotros. Seamos lentos para hablar. ¿Por qué debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar? Dice, y lento para la ira, versículo 20a, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Lento para hablar. Si usted recuerda, pudiéramos ir ahora al pasaje de Job. Interesante, deberíamos ir. Este pasaje de Job, al principio, vaya conmigo a Job, capítulo 1. No lo tenía en mis notas, pero lo recordé porque aquí está bien ejemplificado esto. Ok, no, es el 2, perdón. El 2 creo que al final. 2:12. Del 12 al final, al 13. Usted sabe lo que le pasó a Job. Dice, vinieron sus amigos, 3 amigos, Elifaz, Tematita, Bildad, Suita, Sofar, Naamita, Maatita. Versículo 12 dice, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza y hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Vemos el ejemplo perfecto de escuchar. Pero al final los amigos de Job son condenados porque empezaron a acusar a Job. Ellos estuvieron bien cuando estuvieron 7 días callados. Tan pronto abrieron la boca, se metieron en problemas. Esto es un buen modelo para nosotros seguir y entender. Lentos para hablar porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Y a veces cuando hablamos estas cosas, cuando pierde su balance y no escuchamos bien y hablamos precipitadamente, muchas veces provocamos a ira. Muchas veces comienza la ira. Y esta ira, la ira del hombre, no lleva a cabo la justicia de Dios. Hay un proverbio muy interesante con relación a esto. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto es un problema del corazón. Esta ira del hombre es un problema del corazón. Como las tentaciones y la concupiscencia es un problema del corazón. La pregunta es, para tenerlo claro, ¿qué es la ira? Entonces, ¿qué es la ira que está hablando Santiago? El doctor Robert Jones, en su libro Desarraigando la ira, les recomiendo a todos ustedes que tienen problemas con la ira, yo estoy seguro que muchos aquí, que compren este libro. La ira es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa,
con todo nuestro ser a algo que nos parece mal. Es algo que a mí me parece mal. Es algo que a mí me pareció mal. La Biblia habla de la ira de tres maneras. Habla de la ira divina, habla de la ira justa y habla de la ira pecaminosa. Y probablemente y absolutamente Santiago está hablando de la ira pecaminosa que no obra la justicia de Dios. ¿Porque tenemos permiso a irarnos? Sí, pero no pecar. Pero eso no es lo que está hablando aquí. Nuestra ira, dice el Dr. Jones, nos posiciona en contra de lo que vemos como malo. Emite votos mentales negativos contra acciones injustas para mí. Determina que los infractores, esta parte debe prestar atención, determina que los infractores deben cambiar, que se les debe castigar, que se les debe quitar de en medio. Declara mentalmente la pena de muerte contra los culpables. Tú me provocaste a ira, tú mereces morir. No es de extrañar que Jesús enseñara que la ira es el equivalente moral al asesinato. Mateo 5:21, vaya conmigo. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable en el juicio. No mates, no, está todo bien. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno. Por decirle estas cosas. Vemos la diferencia de la letra de la ley y el espíritu de la ley. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida. Todo el que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. La letra de la ley decía: no cometerás homicidio. Y los judíos escapaban, quizás no matándolo ellos, pero en su corazón, ¿cómo estaba? El deseo de quitar la vida. Y quizás pudieran en este momento decir: bueno, yo no voy a cometer homicidio, lo voy a enviar a otro que lo haga. O yo voy a pagar a otro, o si lo matan no me molesta. Y el Señor eleva el estándar y dice: el problema no es el acto del homicidio, porque el acto del homicidio, bueno, un homicidio accidental puede suceder. El problema es el corazón. El Señor dice: todo homicidio, toda ira comienza en el corazón. Y la ira, la culminación de la ira, ¿cuál puede ser? Homicidio. Si usted se ha airado alguna vez pecaminosamente, usted tiene potencial de quitar la vida a alguien. Es simplemente que por las condiciones, por los medios, por la seguridad, por medios de gracia común, que hay policía, que hay cámaras, que hay cualquier otra cosa, que Dios tiene misericordia de su alma, que usted no ha matado a nadie. Espero yo. Pero realmente la ira inicia así. Y el Señor le está diciendo: no cometan homicidio. Yo quiero ir a la raíz del problema. Los judíos están cortando las hierbas malas por la parte de arriba. Y usted que tiene terreno sabe que usted corta la hierba mala, pero hay una raíz que ya mismo sale de nuevo. Y el Señor dice: no, ese no es el problema es el corazón. Si ya le estás diciendo idiota o insultando o albergando odio contra él, ya tú estás preparándote para asesinarlo. Y quizás nunca lo haga, pero va a desear toda la vida que él pierda la vida. Y la ira del hombre no obra la justicia que Dios desea. Richard Baxter, el pastor puritano, decía que la reacción del corazón con apasionado desagrado contra algo que consideramos un mal del bien que deseamos. Nuestro corazón reacciona con desagrado porque nos negaron algo que queríamos o nos dieron algo que no queríamos.
un tema de idolatría. Y yo tengo que irme. La ira pecaminosa, diabólica, destructiva. La ira del hombre que no lleva a cabo la justicia de Dios es centrada en los deseos pecaminosos y egoístas del hombre. Soy yo que me quiero desquitar. Es lo que me hicieron a mí. Está completamente desenfocada de Cristo y sus propósitos. Y probablemente los hermanos allá, a quien Santiago le está escribiendo, quieren hacerse cargo de algunas cosas. Están airados. Están habiendo conflictos entre ellos. Y Dios dice que es que la ira de ustedes no obra la justicia de Dios. La ira pecaminosa es una evidencia de que una persona que no escucha detenidamente, para evaluar los argumentos y habla apresuradamente sin pensar en las consecuencias. Todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar. Y cuando usted es lento para oír y pronto para hablar, la ira no se tarda. El pecado no termina. El pecado viene inmediatamente. No hablas apresuradamente y sin pensar, las consecuencias no se hacen de esperar. Al final dice en el versículo 20, dice, esta ira no lleva a cabo la justicia de Dios. ¿Cuál es? La justicia que Dios desea, la que demuestra su carácter moral. Mire la justicia que Dios demandaba. Mateo 5:20. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Mi hermano, si usted no entiende este estándar, usted debería darle pavor, porque la justicia que emitían los fariseos era bien alta. Esta gente seguía la letra de la ley, expandieron la ley, la hicieron más difícil, la hicieron más fuerte, querían ser más piadosos. Y el Señor dice, bueno, tienen que ser mayor que la justicia de ellos. Y no había quienes siguieran más la letra de la ley que los fariseos. Ahora, el tema es que la justicia que Dios desea de nosotros no es una mera obra externa, que será la justicia, era la letra de la ley, que era la que seguían los fariseos. Una mera obra externa. Señor, yo no soy como ese publicano, yo diezmo de esto, yo hago esto. Mira mi pedigrí, mira todas las cosas que yo hago, mira mi resumen. Yo hago. La justicia que Dios desea de nosotros no es una mera obra externa, es la letra de la ley, sino una transformación del corazón, el espíritu de la ley. El Señor no quiere que sigamos la letra de la ley. No matarás. Yo no he matado a nadie. Bueno, pero no le puede decir idiota ni puede odiarlo. Pero ahora me la pusiste difícil. El Señor dice, no, porque el problema es el corazón. Es una transformación del corazón. Es el espíritu de la ley. Es ser en lugar de hacer. ¿Quién soy yo en Cristo en lugar de hacer cosas para conseguir aprobación? Versículo 21 dice, seguimos en Santiago 1:21. Desechando, versículo 21, al final. Por lo tanto, desechando toda la suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Nos dice, hagan esto. Hay unos imperativos, unas órdenes que nos hacen bien. Escuchen bien, prontos para oír. Tengan cuidado hablando, no se airen. Y ahora desechando toda suciedad y maldad que sobreabunda. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Desechando, la palabra griega apotithemi, es despojándose, es quitándose. Esto lo hemos oído en otras partes y ahora lo vamos a explicar. Es quitándose, desechando toda suciedad. La palabra implantada que salva nuestras vidas. Ahora, en el proceso de santificación y finalmente en la glorificación, vamos a desechar ahora en el proceso de santificación
que es un proceso, que es en este momento que lo estamos viviendo. Estamos caminando en una dirección, día a día mortificando nuestros pecados, odiando nuestro pecado, separándonos de nuestros pecados por diferentes medios de gracia. Y eventualmente en la glorificación. La vida del cristiano en la santificación es quitar y poner. Según la palabra es quitar y poner. Si usted va a Efesios conmigo, Efesios 4, 17, voy a leer hasta el 24, dice, veamos cómo es el proceso que él dice, desechando toda suciedad, quitándote, desvistiéndote de toda maldad. Efesios 4, 17 al 24. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan, iglesia, comunidad de gracia, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Debido a qué? A la dureza de su corazón. Dice él, Pablo escribiéndole a los hermanos en Éfeso, una vez perdida toda sensibilidad. Lo vemos, usted lamentablemente tiene que ver noticias, ve cómo se ha perdido la sensibilidad. Se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Cristo. Y ahora viene el despojarse y el desvestirse. Con respecto, iglesia, comunidad de gracia, con respecto a tu antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Tú estás vestido o lo estabas del viejo hombre de deseos engañosos. Porque es un tema de verdad y mentira. Es un tema de verdad y mentira. Tú crees que tú sabes lo que tú quieres, pero tú no sabes lo que tú quieres. El Señor sabe lo que tú quieres. La palabra te revela lo que tú quieres y necesitas. Lo que tú quieres probablemente no es lo que necesitas. Dice, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Ese viejo hombre que quiere vestirnos todas las mañanas y que usted tiene que llevarlo a Cristo. Está muerto, bueno, el viejo hombre está moribundo, tenemos inclinaciones a pecado y por eso pecamos. Pero ya estamos vestidos del Señor Jesucristo. Y dice él en el versículo 24, y vístanse. Despójense, quítense, no solamente quítense, sino pónganse en el nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios, en justicia, nuevamente la palabra, y santidad de verdad. Día a día, matando a ese viejo hombre que quiere volver a vestirnos, mortificando el pecado. Mis amados hermanos, estamos llenos de redes sociales, estamos llenos de imágenes, de cuerpos artificiales que apelan a los sentidos más depravados de nuestro corazón. Mujeres artificiales con muchas partes de su cuerpo alterados por ninguna razón piadosa, solo el deseo de ser deseadas lujuriosamente. Hombres que desean a estas mujeres por lo que ven y mujeres que envidian a estas pero que no tienen el dinero para hacer estas alteraciones. Y nos está diciendo Santiago, desechen toda suciedad y maldad que sobreabunda, para que reciban con mansedumbre la palabra. Estamos bombardeados de depravación. Y tenemos que diariamente vestirnos del Señor Jesucristo, de la palabra del Señor. Y ahora él llega al corazón de la epístola, versículos 22 al 25. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida se olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Aquí está el corazón de la epístola. ¿Cuál es nuestro tema? Ser hacedor y no ser solamente oidor. Santiago nos va a mostrar por toda la epístola, aquí está introduciendo el tema, pero va a mostrar por toda la epístola qué es esto de ser un hacedor de palabra. Al final del capítulo 1, él va a hablar de el cuidado de las viudas y los huérfanos y distinguirte del mundo. Tenemos cuidado de nuestras viudas y de nuestros huérfanos, de nuestras mujeres solas. Santiago nos va a hablar sobre eso. El capítulo 2, de cómo distinguirnos del mundo, cómo ser hacedor y no solamente oidor, debe ser imparcial, no favorecer al rico, porque el tema es que Santiago vamos a hablar en ese momento de cuando vemos una persona en aquel momento rico con la ropa y sus anillos, todo eso, le decíamos, ven y siéntate al frente. Santiago nos dice, ten cuidado con favorecer al rico por encima del pobre. El capítulo 3 dice que debes controlar tu lengua. ¿Cómo es ser hacedor? Debes controlar tu lengua. La murmuración es pecado. Si tienes un problema de murmuración, tienes que arrepentirte. Estás pecando contra el Señor y probablemente contra tus hermanos. El capítulo 4 nos va a ayudar a lidiar con conflictos entre nosotros. La difamación del hermano, la jactancia. Yo puedo hacer esto y aquello. Santiago nos va a enseñar desde este punto de partida cuál es la diferencia entre un oidor y un hacedor. El capítulo 5 nos dice al final, no poner nuestra confianza en las riquezas. No pongas tu confianza en las riquezas. Ya son pasajeras. El Señor no las puede quitar en cualquier momento nuestra condición económica. Si ahí está tu tesoro, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si te quitan tu tesoro, perdiste tu corazón. No seamos solo oidores. La palabra de vida debe provocar una acción en ti. El ser oidor de la palabra debe provocar una acción en ti. Un caminar a glorificar al autor de esa palabra. Debe producir frutos. Debe haber evidencia. Nuevamente, porque hacemos. Porque somos rescatados, redimidos por el Señor, entonces hacemos. La única religión en la cual la salvación es por gracia y no por obra, es la religión cristiana. Todas las otras religiones, los cultos, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que ganártelo. Usted le pregunta a sus amigos que le toca puerta a testigos de Jehová, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Bueno, conocer más de Dios. Juan 17:3, que te conozcan a ti. ¿Cuánto más tengo que conocer? ¿Cuánto he conocido suficiente de Dios para entrar al cielo? ¿Quién puede conocer? ¿Quién puede extinguir el conocimiento de Dios? Y ellos te van a decir, por eso tienes que venir a los estudios al Salón del Reino. Y los musulmanes tienen que hacer su guerra santa. Y cada uno tiene que hacer algo. Pero nosotros hacemos, ¿por qué? Porque fuimos, porque vino primero. La diferencia entre la religión y la relación, a pesar de que el cristianismo es una religión, pero más que una religión es una relación. La diferencia entre una religión y una relación es que en la religión el hombre está haciendo cosas para llegar a la deidad. Sacrificios, caminando, ¿qué invento? ¿Qué puedo hacer para llegar a la deidad? Es una religión. Pero en la relación que es el cristianismo, Dios se acercó al hombre que no podía acercarse. La iniciativa divina, Dios se acerca al hombre. Y eso es el cristianismo. Porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios tuvo que acercarse a nosotros. No podíamos hacer nada nosotros. Esa es la diferencia. Debe provocar esa palabra, el glorificar al autor de la palabra. El oír me provoca a hacer, dar gloria a Dios. Y ya explicó más o menos cómo lo va a hablar en la epístola. La palabra, los versículos 22, voy a leer del 22b al 24, sigo en Santiago, dice:
y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que mira su cara natural en el espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida se olvida de cómo era. La palabra engañándose, cuando uno es oidor, engañándose a sí mismo, es la palabra paralogizomai. La de práctica para el próximo domingo. Paralogizomai. Logizomai es calcular. Es como sacar números, es sacar un cálculo correcto. 2 más 2 es 4. Pero paralogizomai es que calculaste mal. Hiciste un mal cálculo. 2 más 2 es 5. Eso es paralogizomai. Y él dice, está diciendo el autor, engañándose, el que mira esto y se mira en el espejo está engañándose y confía en eso, está engañándose a sí mismo, está paralogizomai, está calculando mal. Versículo 22 dice eso, no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando eres oidor y no hacedor, es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida lo que era. Enseguida olvida lo que era. Usted está aquí todos los domingos, quizás todos los viernes. Probablemente nos está acompañando hoy, ha venido con nosotros un tiempo, domingos y viernes o más domingos. Nos visita por un tiempo, quizá eres miembro de la iglesia. El espejo de la palabra, que está hablando aquí Santiago, que se mira en el espejo de la palabra está siendo puesto delante de ti cada vez que nos congregamos. Cada vez que nos congregamos, el espejo de la palabra para que te mires está siendo puesto delante de ti. Y no ha habido un cambio real en ti. Quizás sabe la Biblia mejor que nosotros. Estás aquí los viernes, los domingos, nos visitas por un tiempo, quizás eres miembro, el espejo de la palabra está puesto sobre ti, conoces la palabra mejor que nosotros, pero sales y te conduces como un mero oidor. Eso es lo que convierte en un fariseo. Es un fariseo. Vaya conmigo a estos pasajes que debe provocarnos a pensar un poquito. Mateo 23, del 1 al 3. Mateo 23, del 1 al 3 y luego el 13. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados, 23 del 1 al 3, en la cátedra de Moisés, versículo 3. Y esta es la parte importante. Así que todo lo que les digan que hagan, ¿qué? Háganlo y guárdenlo. Pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos son oidores de la palabra. El versículo 13, 23, 13. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Importante esto. Todo lo que ellos le digan, háganlo y guárdenlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Son meros oidores. Ahora, tú estás con nosotros y dices que eres cristiano. La pregunta es, ¿tu testimonio en el trabajo y con tus vecinos hace que la gente nunca quiera oír de Dios? No, si este es cristiano, yo no voy a... Si este es cristiano, no, yo no a esa iglesia, yo no voy. Si estos son cristianos, yo no me los quiero imaginar. Una persona de la que el mundo habla así,
es un mero oidor de la palabra. Está viniendo aquí delante del espejo de la palabra y sale y actúa, se ve delante de la palabra y sale y sigue la vida normal. Es un oidor de la palabra. ¿Eres un estorbo con tu conducta a la obra de Cristo? ¿Eres un estorbo con tu conducta a la obra de Cristo? ¿Sigues siendo grosero con tu esposo, con tu esposa? ¿Sigues airándote con ella? ¿Sigues siendo irresponsable en tu trabajo? ¿Dando mal testimonio? ¿Llegas tarde? ¿No cumples tus 8 horas? ¿No trabajas diligentemente? ¿No trabajas como para el Señor? Eres un oidor de la palabra. La mentira es normal y común en tus comunicaciones. Es un instrumento. Eres un oidor de la palabra. Bien peligroso. No encuentras gozo en la lectura de las Escrituras, ni en estar en la comunión con Dios, ni el domingo, el día del Señor, gozarte con los hermanos, abrazar para estimularnos al amor y a las buenas obras. O esto es un día más. Bueno, voy acá porque pues esta gente es buena gente, le dan café a uno y galletitas y se pasa bien. Puedes estar actuando hipócritamente y necesitas arrepentirte, mi amigo. Te estás engañando, estás haciendo malos cálculos. Eres un simple oidor. Si tu vida no cambia cuando salimos allá afuera, Santiago te dice, no sean oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Gozarte en la ejecución de la palabra que confronta tu corazón. Mi amigo, si estás aquí, no conoces al Señor, tienes un problema serio, tú eres un oidor en este momento, pero eres un oidor condenado a muerte eterna. Tú has violado la ley de un Dios santo y justo, que tiene que pagarte de acuerdo a lo que tú has cosechado. La ira santa del Señor vendrá sobre ti. La paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Te invito a que corras a Cristo, que vengas a Él por medio de arrepentimiento y fe, y no seas un mero oidor más, sino un hacedor de la palabra. Por lo que Él hizo, no por lo que tú haces. Simplemente puedas arrepentirte de tus pecados. Versículo 25. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor, olvidadizo, sino que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Uno, el oidor, mira en el espejo su realidad distorsionada. El espejo de aquel entonces era un metal bien pulido. Era un metal bien pulido, ¿no? El espejo, quizá todavía en la área de Asia habían desarrollado el espejo, pero no quizá aquí en esta área. Era un metal pulido y se pulía lo mejor que se pudiera. Y tú podías verte, pero no te veías bien. Dice que mira, esta persona que ve el espejo y luego se va, mira su cara en el espejo y luego se va, miraba de una manera tratando de encontrar una figura y se iba. Pero dice, pero el que presta atención, el versículo 25, a la perfecta ley y persevera en ella, y la palabra prestar atención, es este que se mira en la ley. Uno se mira en el espejo y ve un hombre pecador, ve la distorsión del hombre, o Mago Dei, la imagen de Dios, pero la ve distorsionada, no le importa y se va, sigue caminando. Pero el otro dice que presta atención, esta manera simbólica de él dobla su cuerpo y quiere afinar, quiere enfocar mejor. Dice el que presta atención, el que se apega a la perfecta ley de la libertad. Y no solamente eso, sino que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Porque es Dios el que crea en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí corren paralelos la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Uno mira en el espejo su realidad distorsionada, en el metal pulido.
Otro, el hacedor, presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera. La pregunta para ti es, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Eres un mero oidor? ¿O haces según lo que oyes, según la palabra expuesta delante de ti? Lucas 11:28 dice, y él dijo, ¿recuerdan este pasaje? Hay unas mujeres exaltando, bienaventurado la madre que te tuvo en su vientre y todo lo que están hablando de María. Y el Señor le contesta, más bienaventurados son quienes, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La bienaventurada no es mi madre porque me tuvo, es los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este pasaje usted lo ha oído antes y con este vamos a terminar. Mateo 7:24 al 27, lo ha oído muchas veces. Pero ahí está hablando de un oidor y un hacedor. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña o sobre la roca. Versículo 26. Ahora viene el oidor solamente. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa. Se derrumbó y grande fue su ruina. Hoy me escuchaste, no a mí, a la palabra del Señor. Que el Señor te ayude a ser un hacedor también. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de traer esta palabra delante de la iglesia y delante de mí. Padre, gracias porque en tu misericordia nos permites escucharla. Es un medio de gracia. Tu palabra nos confronta a mí primeramente, Padre, a preguntarme si soy un mero oidor o si soy un hacedor de ella, si yo me gozo en hacer tu palabra, en predicarla, en hablarla, en vivirla, en orarla, en cantarla, en leerla. Si mi vida refleja una transformación, si el mundo puede dar fe de que yo produzco frutos que traen gloria a tu nombre. Si yo soy un nuevo hombre, o entre mis hermanas nuevas mujeres. Si esta persona que está aquí hoy, reunido aquí, al alcance de mi voz, sale transformada creyendo en tu palabra y vemos un cambio en su vida. Hay un gozo en servirte. Tú nos envías y nos dice que por medio de la iglesia tú vas a ser conocido en medio del mundo por medio de la iglesia. Dice tu palabra en Efesios. Padre, y nosotros vamos a salir de aquí hoy y vamos a ir como misioneros. Vamos al campo misionero. Tan pronto salgamos de esas puertas, vamos a comer en sitios donde hay gente que no te conoce, o en nuestras casas, o con familiares que no te conocen. Y mañana trabajaremos. Vamos a un mundo perdido que necesita escuchar tu palabra. ¿Haré lo que oí? ¿O simplemente oí, me miré en el espejo, me olvido, soy un oidor olvidadizo? Yo te pido que tengas misericordia con todos aquellos que me están escuchando, Padre. Que tú grabes en las tablas de su corazón realidad de lo aterrador que debe ser escucharte y no hacer. Porque un día, Padre, tú vendrás y llamarás a cuenta a todos. Padre, que podamos ser hallados en ti completos. Porque hicimos, porque somos. Porque tú tuviste misericordia de nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.